A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Continuamos con las cartas de K.H. a Leadbeater y empezamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Continuamos entonces con lo que ya habíamos estado viendo, que era la tercera nota del maestro K.H., donde dice varias cosas. Dice: tenga valor, yo estoy contento con usted, le dice a Leadbeater, se ha reservado, tenga fe en sus mejores intuiciones. El hombrecito, y hablamos de cuál, habíamos hablado, ha fracasado. Él recogerá su recompensa. Mientras tanto, silencio. Eso es lo que pone en la parte final, y Genera Hadassah nos va a desarrollar muchísimo cada una de los trozos de la oración, porque viene en frases muy compactas. Tenga valor. Empezamos al final de la carta de HPB al señor Leadbeater, dice: no pierda el coraje. ¿Se acuerdan que habíamos visto que estaba firmado eso? A través de las cuales ya le había dicho a HPB en esa carta: usted es un hombre que tiene mucho coraje, mucho valor. Entonces HPB le dice a Leadbeater: no pierda el coraje. Todos aquellos que se mantuvieron en estrecho contacto con HPB son conocedores de cuán extremadamente sensitiva era ella a cualquier posible detrimento de peligro para la ST. Después de la gran sacudida que la sociedad debió soportar por el ataque que ya habíamos hablado de los misioneros, en que tantos fracasaron para dar abiertamente su testimonio de confianza a la verdadera dignidad de la sociedad, bien podemos imaginar lo alarmada que estuvo HPB por la deserción de Bagawi, que es del que hablamos la vez pasada, que era un aspirante a Chela que fracasó. Su ansiedad ciertamente exageró la infidencia de él, porque aparte de la división que produjo en la familia Gebinard, en ninguna parte existían rastros de que aquella época el ataque de Bagawi a HPB haya causado el menor disturbio. Realmente no tuvo problema. Pero el señor Leadbeater se hallaba lejos, en Ceilán, y la carta de HPB era lo suficientemente alarmante como para poder hacer caer
cualquiera sobre la sociedad iba a descender otra crisis. O sea, era difícil imaginar que pudiera caer otra crisis a través de las críticas que había tenido Bagui. Las palabras más positivas del maestro tenga valor demostraron a Leadbeater que el peligro para la sociedad no era de la naturaleza que conmovió sus cimientos en 1884, era diferente. Luego sigue de estas frases, acuérdense, ya tenga valor, yo estoy contento con usted. Y aquí va a desarrollar Ginera Hadassah la parte de yo estoy contento con usted. 5 simples palabras, pero ¿qué vida le habrán llevado al señor Leadbeater escucharlas? 5 palabras. Yo estoy contento con usted. En la actualidad no hay nadie, a excepción mía, que sepa a fondo, dice Ginera Hadassah, cuánto debió soportar el señor Leadbeater en medio de una falta absoluta de comodidad mientras vivió en ese entonces en Colombo, en Ceilán, de lo que ahora es Sri Lanka, la capital de Sri Lanka, en la sede central de la ST budista. Esta sociedad nunca fue teosófica, aunque por algún tiempo unos centenares de singaleses se hicieron miembros de la sociedad madre. Ellos fueron ante todo budistas, tanto al principio como al final. Y dudo si ha habido más de media docena de budistas que tuvieran la idea clara de lo que es la teosofía. Si era una filosofía o un modo de considerar la vida, en la sede central teosófica de Ceilán nunca existió aquella atmósfera característica como ahora entendemos la palabra de lo que es la teosofía. Aparte de la ausencia de esa simpática atmósfera de Adyar, las desagradables condiciones puramente físicas del lugar de Petah, poblado por gente nativa, en medio de un compacto gentío a cualquier europeo de hábitos refinados, le hubiera impulsado de inmediato a abandonar el lugar lo más rápidamente posible. El señor Leadbeater tenía, en el primer piso, hacia el final del edificio, lindando sobre la calle, una pequeña habitación que le servía de escritorio. Voy a repetir, el señor Leadbeater tenía en el primer piso, en ese lugar, hacia el final del edificio, que era grande, lindando sobre la calle una pequeña habitación que le servía de escritorio, comedor y dormitorio, las 3 cosas. La minúscula cama estaba separada de la galería por un biombo de lona, es decir, como estaba todo revuelto, por así decirlo, había un biombo de lona para tratar de separar lo que era la lo que era la cama del resto de la habitación. Es verdad que tenía un cuarto de baño para él y para llegar a él tenía que descender al piso principal, pero al lado del baño había un water closet, por lo que no había agua ni tampoco había una limpieza diaria que se acostumbrara en la India, sino que existía un horrible sumidero que se limpiaba una vez al año. En el piso principal había una imprenta y un hall para las predicaciones semanales, desde las 9 hasta las 12 de la noche. La sociedad budista le fijó un pequeño salario y puso a su disposición un sirviente. Pero lo reducido que era este sueldo para su subsistencia puede ser apreciado si nos hacemos cargo de que él, la mayoría de las veces, se alimentaba solo de puro arroz, pan y bananas, y un poquito de algo que le parecía parecido a la leche. El té y el café era para él un lujo demasiado costoso. La señora Sinet periódicamente le enviaba calcetines y pañuelos para que no lo pasara tan mal. Tenía que viajar constantemente por las villas, generalmente lo hacía de noche y en carreteras de buey, tiradas por bueyes, porque de día tenía que atender la organización de las escuelas. Bueno, hay que recordar que era muy común trasladarse en India a través de bueyes. De hecho, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo la parte final del famoso libro de la India oculta? La última parte del libro, cuando se cierra el libro, habla de cómo sale en este carro tirado por bueyes para no volver a ver jamás el lugar donde había estado el autor de esta obra. Entonces uno puede imaginarse lo que eran aquellos carros de aquellos años. El señor Bitter en esos años solo contiene breves alusiones a los sitios visitados, a pesar de que se movía mucho. Pero cuán penosos debieron ser sus viajes, recién ahora me doy cuenta de ello, por haber nacido en la isla. Y es solo después de que fui a Inglaterra cuando comprendí cuáles eran las condiciones en las que el señor Leadbeater había vivido, aunque en aquella época, por haber yo nacido en medio de ese ambiente, era lo más normal que así fuera. Es decir, lo que está haciendo Ginera Hadassah, que él como nació en ese entorno, pues realmente no veía las complicaciones de esa precariedad, pero una vez que empieza a conocer las otras formas de vivir, le parece entonces que era un sacrificio para alguien que venía de Inglaterra el vivir bajo esas condiciones. Pero él se mantuvo firme en la brecha. Inmediatamente después, el coronel Olcott fue el señor Leadbeater quien lo ayudó a levantar el movimiento educacional budista en Ceilán, aunque los budistas no parece que han comprendido este trabajo ni aún el día de hoy. Pero sí, el maestro dijo, yo estoy contento
contento con usted, ¿qué importaba que los demás pudieran decir que sí o que no? Lo importante es que el maestro estuviese satisfecho con lo que estaba haciendo Charles Leadbeater. Entonces, este es nada más un poco de la introducción acerca de cómo Ginebra Hadassah está permanentemente hablando sobre las posibilidades de desarrollo en las que estaba vinculado el señor Leadbeater. Vamos a pasar la que sigue. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes que yo les puse de lo que era la logia de Londres. Esta es la carátula, es decir, la puerta de lo que es la logia de Londres. Y luego tenemos la carta de lo que fue la primera minuta de la primera reunión que tuvieron los primeros teósofos de la época. Y del otro lado tenemos entonces una redacción que la voy a ver con un poco de detalle. En esta redacción, entonces, vamos a tratar de analizarla con cuidado. Dice lo siguiente. Dice, perdón, déjenme ir hacia atrás un poco. Dice, la sociedad teosófica es el organismo organizativo de la teosofía, un nuevo movimiento religioso esotérico, es lo que dicen normalmente cuando ustedes empiezan a buscar lo que es la sociedad teosófica. Fue fundada en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en 1875. Entre sus fundadores se encontraban Blavatsky y Olcott, su primer presidente. La Sociedad Teosófica fue formada oficialmente en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, el 17 de noviembre de 1875 por Elena Petrovna Blavatsky y el coronel Olcott. Luego está George y otras 16 personas. Se autodescribió como un campo no sectario de buscadores de la verdad. Así se describió la Sociedad Teosófica en su inicio. Un cuerpo no sectario de buscadores de la verdad, que se esfuerzan por promover la hermandad y se esfuerzan por servir a la humanidad. Olcott fue su primer presidente y permaneció como presidente hasta su muerte en 1907. Los tres objetivos de la Sociedad Teosófica son los siguientes: formar el núcleo de hermandad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color, fomentar el estudio de la religión, la filosofía y la ciencia, estamos hablando del siglo XIX, e investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Los siguientes se establecen en la Constitución y reglas de la Sociedad Teosófica. Aquí les puse dos ejemplos de los artículos solamente para entender un poco lo que estamos hablando de la Sociedad Teosófica respecto a su inicio, y luego podamos poner en contexto lo que Ginebra Hadassah estaba hablando acerca de lo que estaba viviendo Leadbeater en el lugar en donde estaba. La Sociedad Teosófica, dice uno de sus, una vez hecha su constitución, dice la Sociedad Teosófica es absolutamente no sectaria y no se requerirá ningún consentimiento o ninguna fórmula de creencia, fe o credo como requisito para ser miembro. Pero cada solicitante y miembro debe simpatizar con el esfuerzo de crear el núcleo de una hermandad universal de la humanidad. Es decir, el requisito es que la gente tenga cierta disposición o anuencia para poder crear un núcleo de fraternidad. Es decir, un grupo en el que todos nos sintamos más unidos que desunidos y más tendientes a formar ese núcleo que tendientes a destruirlo. Es decir, un grupo de personas con muy baja destructividad y muy atentos a tratar de integrar a todas las personas por diferentes que sean. Luego tenemos más adelante otro que también quiero leerles, dice el artículo 13 de aquel entonces: delitos. Cualquier miembro que de alguna manera intente involucrar a la sociedad en disputas políticas será expulsado inmediatamente. Eso decían entonces lo que fue la sociedad. De este lado tenemos lo que fue la minuta de la primera carta, como ustedes pueden ver, y aquí tenemos una foto de lo que fue la Sociedad Teosófica en sus inicios en Londres. Por supuesto, esta es ya una foto mucho más reciente, pero estamos hablando de cómo nació la Sociedad Teosófica. Ahora, entendiendo cómo había nacido la Sociedad Teosófica, entendiendo lo que los maestros pedían de las personas que eran miembros, entendiendo la enorme disposición que tenía Leadbeater para hacerse chela, luego de lo del espíritu Ernesto, luego la enorme cantidad de complicaciones que tuvo Leadbeater, sobre todo de limitaciones y privaciones, la forma como dejó prácticamente todo detrás para poderse unir a la causa. Todo eso lo estamos viendo, y por eso quería yo ponerles a qué se estaba uniendo Leadbeater. Se estaba uniendo a esto, y se estaba uniendo a lo que había de esto en aquel entonces, y se estaba uniendo a lo que había en esto. Además se fue, como sabemos, a Ceilán y siguió permanentemente recibiendo información sobre todos los avances que había sobre la Sociedad Teosófica. Las cartas que recibía de Sinet eran cartas en donde se le informaba lo que estaba pasando con la Sociedad Teosófica, pero también Sinet, recordemos que estaba muy molesto con HPB, y entonces continuamente le agregaba datos desagradables sobre HPB,
con lo cual él tenía ciertas dificultades internas para poder mantener el equilibrio. Luego la señora Sinet le mandaba también una serie de cosas para que él pudiera sobrevivir bien, y luego Giner Hadassah, que estaba muy vinculado, como ya habíamos visto, a toda la historia de Leadbeater, entonces fue un acompañante enorme de él. Estamos hablando de dos grandes chelas, estamos hablando de Giner Hadassah, que más adelante fue chela, y de Leadbeater, que se hizo chela en un tiempo récord, por la enorme capacidad devocional que tenía. Y a esto es a lo que se estaba uniendo. Tenga fe en sus mejores intuiciones, dice el maestro. Viviendo en Ceilán como él vivió, después de haber roto tan súbitamente sus lazos con los miembros del movimiento teosófico de Inglaterra, nadie halló que informara sobre los acontecimientos que allí se sucedían, a excepción de las informaciones de los Sinet, que ya les había yo comentado, cuyas cartas conservó aquí en Adyar. En las cartas, la señora Sinet, cuando ella le comunicaba cualquier novedad teosófica, lo hacía, pero sin condenar a nadie. El señor Sinet, en cambio, sentía una cálida admiración por la pureza de carácter del señor Leadbeater y confiaba en él. Por eso le escribía con entera libertad, pero casi siempre tenía la predisposición para ir en contra de HPB y el coronel Olcott. Es decir, no perdía la oportunidad de comentarle mientras le informaba lo que estaba pasando en la ciudad teosófica, porque él estaba en Ceilán, echarle de repente un par de críticas tanto a HPB como a Olcott. Para el señor Sinet, nada de lo que se hacía en la sede internacional de Adyar era correcto o razonable. En esa etapa de Sinet, a Sinet hay que estudiarlo en diferentes etapas y con diferentes grados de aportación a la ciudad teosófica. Hubo buenos momentos, momentos neutros, momentos malos. Hubo momentos en el que él fue devocionalmente muy avanzado y hubo momentos en donde fue más retrógrado. Es un personaje sumamente complicado. Para poder leerlo bien hay que ver una cantidad de claroscuros impresionantes. Y aquí estamos hablando de un Sinet en donde estaba con mucha bronca hacia HPB y hacia la ciudad teosófica de alguna manera, y por otro lado estaba también con mucha admiración hacia Leadbeater. Bueno, ese es el Sinet de esta época. Bueno, entonces nada de lo que se hacía en la sede internacional era correcto o razonable para Sinet en esa época. En lo referente al movimiento en Europa, según los informes de él, se hallaba debilitado. Y cuando HPB volvió a Londres procedente de Alemania y empezó a verter de nuevo la ciudad, dijo que ella estaba haciendo más mal que bien. Esa es la percepción que estaba diciendo Sinet acerca de HPB. Si el señor Leadbeater hubiera aceptado como exacto todo lo que decía el señor Sinet en sus cartas, bien podía haber estado preocupado por el futuro de la sociedad, porque él tenía una profunda consideración por el señor Sinet, y debieron pasar muchos años antes de que la fe en su amigo decayera. Es decir, tardó mucho Leadbeater en retirar el afecto que sentía por Sinet, pero Sinet continuamente se estaba ganando el cargo de ser alejado de Leadbeater porque continuamente estaba dividiendo a la sociedad y sobre todo dividiéndola a través de sus fundadores. Debido a su falta de desapasionamiento y fidelidad en el relato de los sucesos, la falta de desapasionamiento, dice Giner Hadassah, es decir, se necesita desapasionar las descripciones que hacemos de lo que pasa en nuestras logias para no ver con contaminaciones emocionales lo que ahí sucede. Y eso le llama Giner Hadassah desapasionamiento. Y luego fidelidad, porque se supone que estamos fieles al primer mandato de la sociedad, que es construir el núcleo de fraternidad. Y si no somos fieles a ese mandato, pues vamos a producir problemas. Y es lo que estaba pasando con Sinet en ese Sinet de esa época. En el relato de los sucesos, precisamente en ese periodo en el que las cartas del señor Sinet presentaban el lado lóbrego de las cosas, porque solo se fijaba en ellas, el aviso de que él tuviera fe en sus mejores intuiciones, esos del maestro Cache, era evidentemente una advertencia necesaria, puesto que el maestro se la dio. Es decir, el maestro Cache, entendiendo que estaba pasando esto, enfrente de Leadbeater le dijo: tenga fe, pero en sus mejores intuiciones, no tanto en lo que está usted leyendo en su correspondencia. Bueno, eso no lo dice, pero entendemos que cuando un maestro de sabiduría le dice a la persona a la que está guiando, mejor verifique sus intuiciones, pues se presupone que le está diciendo que no necesariamente las reflexiones que cualquiera esté haciendo acerca de lo que está pasando. Bueno, la subjetivación y formación de identidad, aquí dice tenga fe en sus mejores intuiciones, y de este lado vamos a hablar un poco del tema de lo que le estaba pasando a Sinet y a muchos, y eso es un problema de subjetivación. ¿Por qué subjetivación? Porque finalmente cuando uno ve la realidad y cierra los ojos, a partir de ese momento la gente decide qué elegir para calificar
lo que ha observado de esa realidad. Y entramos entonces, todo lo que sucede con los ojos cerrados se llama subjetivación. Entonces, en esa subjetivación también tiene que haber una formación de identidad, es decir, la identidad como teósofos. Vamos a formar una identidad como teósofos y al mismo tiempo vamos a entrar en una subjetivación. Y cuando es una subjetivación, no todos vamos a tener la misma lectura ni vamos a tener los mismos argumentos. En la teoría social actual existe un interés creciente en analizar las prácticas sociales y la forma en la que el individuo le da sentido subjetivo a sus relaciones sociales. Voy a repetir. Esto es teoría social. Dice, hay un interés creciente en analizar las prácticas sociales para poder subjetivarlas y la forma en la que cada individuo le da un sentido subjetivo a dichas relaciones. Son buenas, malas, son apropiadas, inapropiadas, son correctas o incorrectas, van en el sentido en el que uno quiere que vayan las cosas o van en contra del sentido. Uno califica y juzga, porque es inevitable que uno no lo haga. Entonces, el hecho de poder subjetivar, es decir, el hecho de poder analizar a fondo las cosas que en un momento determinado se dicen sobre todas las cosas, es fundamental para que nosotros podamos entender lo que ahí sucede. Bueno, entonces vamos a continuar con la explicación. En efecto, The Guidance plantea como una característica de la sociedad moderna el desarrollo de una reflexividad personal. Las condiciones de vida en una sociedad compleja y cambiante plantean al sujeto la demanda de pensar, planear, conducir su vida sorteando diversos riesgos. Las capacidades de reflexión permiten repensar la propia identidad y hacer ajustes pertinentes de acuerdo a un proyecto de vida. Los ajustes a un proyecto de vida son, en buena medida, una forma de responder individualmente a los cambios e incertidumbres sociales. Luego aquí hay otros autores, Dubar, no voy a ver todo esto con mucho detalle, pero lo que quiero que veamos es lo que le estaba pasando a este señor. Lo que le estaba pasando a este señor, a Sinet, es que él estaba en una situación, este Sinet, en donde él tenía una creencia acerca de la superioridad de la raza inglesa sobre todas las demás razas, incluidas el resto de las razas europeas. Había un segundo problema ahí. El segundo problema no nada más estaba relacionado con el hecho de que él se sintiera superior, sino además él quería recibir de manera directa la información y las cartas que provenían de los maestros y no a través de HPV. Y entonces la suma de frustraciones fue generando en él una relación de celos y de malestar dirigida hacia los fundadores de la sociedad, y por esa razón es que en las cartas, en las cartas que él enviaba a Leadbeater, habla de esa manera tan amargada, porque en su subjetivación, como lo dice General Hadassah, estaba eligiendo solamente lo malo, muy poco de lo bueno, y al final, como corolario, venían una serie de críticas que podrían ser ciertas o no, pero el hecho de que se pusieran para ser enviadas a una persona que no estaba ahí, para que se formara una idea de lo que estaba sucediendo, pues por supuesto que eran muy manipuladoras. Bueno, aquí viene entonces lo de Dumar, que dice un movimiento histórico de tránsito en las formas de identidad comunitarias, son emergentes en todas las sociedades. Las identificaciones societarias dan lugar a identidades para los otros e identidades para sí. En consecuencia, se afirma la importancia de las formas identitarias que se construyen a partir de la reflexividad, que es la capacidad de pensar y decidir, y el uso de una narrativa común en la formación e identidad del individuo. Es decir, lo que quiero que analicemos acá es que una persona tan importante como Sinet tuviera una tendencia a la división no fue nada bueno para la sociedad teosófica. Aparentemente estamos especulando, pero es necesario analizarlo de acuerdo a lo que General Hadassah está diciendo respecto a la propia análisis que hace él de la carta del maestro Kach. Entonces, una persona que divide no es necesariamente una buena influencia para una sociedad en donde de lo que se trata es de unir y ver a las personas que puedan tener deficiencias como personas que están en procesos evolutivos inferiores en los que todos hemos estado involucrados. Por esa razón, entonces, es que estoy poniendo esta parte de subjetivación, porque tenemos la obligación de tener cierta como capacidad en la intersubjetivación para que nosotros podamos procurar, de alguna manera, el que dentro de esa subjetivación la gente opte por lo que tiene que ver con la unidad, y por supuesto, siempre se encontrarán una serie de cosas con las que nosotros no comulgamos y podemos poner cierta distancia. Y en esa distancia con lo que no va bien y en esa proximidad con lo que va bien, construir un discurso que permita que la subjetivación de los nuevos miembros encuentre lo que realmente la sociedad promueve, es decir, un núcleo de unidad. Más abajo dice en verde, la socialización es una internalización de posiciones y generación de disposiciones. Una vez que nosotros ya tenemos una serie de posturas
que normalmente los líderes deben sembrar en nosotros, eso va a generar disposiciones. Porque si yo tengo una postura en donde veo más el 80% de lo bueno que el 20% de lo malo, pues va a generar una disposición. Y la disposición va a ser a tratar de integrarme bien y eso va a generar una identidad, la identidad de yo. Nos da cuenta de la diversidad de la experiencia individual del yo, que se ha pluralizado y se ha abierto a las trayectorias múltiples de la existencia social. La identidad personal es el resultado de un trabajo activo del actor sobre sí mismo. La subjetividad es una construcción social, un sentido de interioridad en el que establecemos identificaciones con figuras del mundo cultural. Y aquí viene pues, una cita de Taylor del 96 y algunas otras cosas. Bueno, vamos de este lado entonces en lo que está diciendo, tenga fe en sus mejores intuiciones. Dice el señor Sinet, sentía una cálida admiración por la pureza de carácter del señor Leadbeater. Ahí viene su subjetividad y confiaba en él. Por eso le escribía con entera libertad. Pero casi siempre tenía una predisposición para ir en contra de HPV y el coronel Olcott. Esa es su subjetividad. Si toda la sociedad se hubiera contaminado de esa subjetividad, imagínense lo que hubiera pasado en aquel entonces, porque el miembro corriente, pues debería, para poder entrar en esta subjetividad, debería ser muy crítico con HPV y Olcott y debería ser muy atento con uno de los miembros que de momento estaba fuera de India, que era Leadbeater. Si el señor Leadbeater hubiera aceptado como exacto todo lo que decía el señor Sinet, es decir, si hubiera contaminado de esa subjetividad, bien podría haber estado preocupado por el futuro de la sociedad, y eso está desmoronando, porque él tenía una profunda consideración por el señor Sinet, y debieron pasar muchos años antes de que la fe en su amigo decayera. El que decayera la fe en su amigo era necesario para que él mantuviera su fidelidad con la sociedad teosófica, debido a su falta de desapasionamiento y fidelidad, en el caso de Sinet, en el relato de los sucesos. Precisamente en este periodo en el que las cartas de Sinet presentaban el lado lóbrego de las cosas, el aviso de que él tuviera fe en sus mejores intuiciones era evidentemente una advertencia, como ya lo habíamos comentado. Bueno, este análisis es mío, no es un análisis del que hace, pero consideré que era importante que pudiéramos entenderlo porque para un poco modernizar lo que está viendo el maestro KH. El hombrecillo fracasado, ya sabemos de quién se está hablando, del fracasado de que no pudo, bueno, ya lo hablamos en la sesión pasada. De cómo fracasó, se pone en evidencia la carta de HPV, pero, y aquí viene lo interesante que dice Ginebra Hadassah, ¿por qué fracasó? ¿Quién puede saberlo sino el propio maestro? Es evidente que el privilegio de haber sido tomado como chela en probación, que era el caso que habíamos visto, no solo hace surgir a la superficie del que ha sido aceptado en esta aprobación, sino también surge lo que hay de malo. Es decir, inmediatamente que es aceptado en probación como chela, surge lo bueno y lo malo. Bagui es una ilustración más del dicho de HPV. El sendero del ocultismo está rodeado de naufragios. ¿Por qué? Porque a veces no estamos listos. Él recogerá su recompensa, dice el maestro Kach. Y aquí viene una parte interesantísima que quiero ver milimétricamente bien con todos. Dice, cuando fracasamos en el ocultismo, es muy difícil que conozcamos exactamente cuál será la recompensa kármica que obtendremos. Ojo, cuando fracasamos en el ocultismo, está hablando de cuando fracasamos porque estamos en probación, es muy difícil conocer exactamente cuál será la recompensa kármica que obtendremos. Es evidente que ello depende de las causas que produjeron el fracaso, de la porción de debilidad moral que entró en juego en la tragedia. Y esto vamos a verlo con muchísimo detalle. Y quiero que lo analicemos con mucho detalle para que podamos entender por qué Ginebra Hadassah está utilizando con la enorme capacidad que tiene. Hay que recordar que fue presidente de la Sociedad Teosófica, hay que recordar que era chela, hay que recordar que tiene una obra monumental, es un hombre con un enorme desarrollo el que está hablando y diciendo esto. Entonces voy a repetir, cuando fracasamos en el ocultismo es muy difícil que conozcamos exactamente cuál será la recompensa kármica que obtendremos. Es evidente, dice Ginebra Hadassah, que ello depende de las causas que produjeron el fracaso, de la porción de debilidad moral que entró en juego en la tragedia. Cuando nosotros caemos en la idea de ser buenos seres humanos, dice, esto se debe a cobardía, ambición, envidia o celos. Hay 4 condiciones para caer. Cada fuerza que se pone en movimiento en los planos físicos, astrales y mentales, será para bien o será para mal, generarán resultados en sus planos respectivos. Es decir, habrá consecuencias en la parte física, en la parte astral y en la parte mental. Si el motivo es bueno, no tiene otro resultado que lo bueno en el plano mental, en un plano con mucho mayor poder que el que corresponde al astral o al físico. Por eso es que la intención es tan importante.
Los desatinos cometidos por negligencia o apatía crean mucho menos karma malo que el generado por los celos, la envidia o la ambición. Aquí nos está dando entonces Hinera Hadassah con gran sabiduría la fórmula para entender un poco este tema. La envidia, aquí vamos a hacer otra especie de recoveco. La envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene otro, sea en bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles e intangibles. Es decir, nosotros observamos a alguien que tiene cosas intangibles superiores a las nuestras, cualidades, de lo que sea, y si tenemos envidia es que sentimos dolor o desdicha por no tener lo que el otro tiene. Puede ser también con bienes materiales, pero también con bienes intangibles. La envidia para el cristianismo, y esto lo quise poner porque es muy importante. La envidia es considerada por la Iglesia Católica como un pecado capital. Hay que recordar que pecados capitales son después del siglo V, VI, después de Cristo, porque generan otros pecados. Todo lo que se considera un pecado capital en el cristianismo es un pecado capital aquel que puede generar otros pecados. No es que sea imperdonable o lo que fuera, es un pecado que cuando se comete es la vía de entrada para generar otros pecados. El término capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino que da origen a muchos otros pecados. Y rompe con el amor al prójimo, que esa es la fraternidad de la que hemos estado hablando todo el tiempo. ¿Qué produce Jesús o qué proclama Jesús? San Gregorio Magno fue el 64º Papa de la Iglesia Católica. Fue quien seleccionó los 7 pecados capitales y se mantuvo por la mayoría de los teólogos de la Edad Media. El Dante Alighieri en el poema del Purgatorio define a la envidia. Bueno, vamos a terminar con esto. Entonces, este Papa, que está aquí arriba, en el San Gregorio, es el que genera este pecado como capital. La envidia es un pecado capital, porque va a romper lo que proclama Jesús, que es el amor al prójimo. Si yo soy envidioso, difícilmente voy a poder proclamar amor al prójimo. Y por lo tanto rompe la fraternidad, que es lo que nos está prescribiendo la Sociedad Teosófica. El Dante Alighieri, que ya lo sabemos que en el poema del Purgatorio, su famosísima y profundísima obra, define a la envidia como el amor por los propios bienes pervertido al deseo de privar a otros de los suyos. Esta es una definición súper profunda. Entonces, amor por lo que yo tengo, pero eso pervertido con el deseo de privar a otros de los suyos. Esta es la envidia. La envidia en donde, en este caso, la envidia es ojalá los demás no tengan lo que tienen, pero que yo mantenga lo que tengo. El castigo para los envidiosos en el famoso infierno del Dante es el de cerrar sus ojos y cosérselos con alambres de hierro, porque habían recibido placer al ver a los otros caer. Es decir, a través del sentido de la vista había llegado el pecado. En la Edad Media, el famoso cazador de brujas, el cardenal famoso Binsfield, que es muy, muy famoso, le atribuyó la envidia al demonio llamado Leviatán. Él entonces bautizó a un demonio como Leviatán y ese era el de la envidia, un demonio marino que solamente era controlado por Dios. Y ya el Leviatán también lo utilizaría, ya sabemos, viene en la literatura posterior, viene muy citada esta obra, sobre todo en Hobbes, ¿se acuerdan ustedes con el hombre lobo del hombre? Que bueno, ya tendríamos que hacer una desviación muy larga para poder entrar en este mecanismo, pero el mecanismo del Leviatán de Hobbes también lo toca el psicoanalista Erich Fromm, y lo toca de una manera magistral, porque dice Erich Fromm que primero el ser humano, para convertirse en lobo, tiene que renunciar a su humanidad, quedar en una especie de limbo para después convertirse en un animal. Y una vez que se convierte en un animal, es un animal devorador o cazador de hombres, que en este caso es el lobo. Y entonces es ese que se hizo lobo, o que se hizo criminal, o que se hizo cazador de hombres, o que se hizo embrujador de hombres, es decir, el que se hizo lobo ha hecho un camino muy perverso desde el punto de vista de cómo lo dibuja Erich Fromm, y que probablemente no tenga retorno. Ya la teosofía nos dice qué pasa con ciudadanos que se desalman y se convierten en eso. La envidia en psicoanálisis. En el ámbito del psicoanálisis, la envidia es definida como un sentimiento experimentado por aquel que desea intensamente algo que posee otros, más o menos repetición de lo que ya habíamos visto, pero seleccioné la parte de San Gregorio porque tiene mucho que ver con la fraternidad, que a su vez tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo en la carta. Y luego el Dante Alighieri, porque estamos viendo acá una definición todavía más profunda de la que veía en este caso San Gregorio. Y finalmente este cazador, porque tiene mucho que ver básicamente con lo que pasa sobre todo en el conocimiento en Europa. Hay que recordar que eso se divide en varios periodos. Tenemos todo el oscurantismo de la Edad Media, luego tenemos la Ilustración, después la Reforma, después la Contrarreforma, después la Ilustración y después la Europa que conocemos, que es la que influye básicamente en todo lo que es la cultura occidental. Y dentro de ese camino aparece entonces el cazador de brujas, aparece el Purgatorio del Dante y aparece
el Papa San Gregorio, algunos más tardíos, otros más próximos, pero esto es la historia de cómo Europa empieza a trabajar con esta emoción. Y rematamos entonces con la parte que dice el psicoanálisis. La envidia daña la capacidad de gozar y de apreciar. Ojo, esto ya es psicoanálisis. ¿Qué daña el psicoanálisis? La capacidad de gozar. Yo no puedo estar feliz si veo que otra persona tiene cosas que yo quisiera tener y tampoco puedo apreciarlo. Se altera mi capacidad de apreciar porque estoy muerto de envidia. Y puede que sea yo un hermano de mi hermano, un hermano de mi hermana, puede ser que sea un primo de mi primo, da igual. Al final de cuentas, yo puedo fingir que gozo y fingir que aprecio, pero en realidad yo quisiera, y ahora nos pasamos a la definición de lo que está haciendo el Dante Alighieri o el que está haciendo el Leviatán, lo que yo quisiera es que aquel que tiene esas cosas las deje de tener. Y la otra opción es que yo quisiera tener esas cosas que el otro tiene. Bueno, en cualquiera de los dos casos es una patología o pecado. Es el factor más importante del socavamiento de los sentimientos de amor, ternura o gratitud. Estos tres grandes sentimientos se ven alterados por la envidia. El amor baja, la ternura también y la gratitud también, siempre que haya envidia. La envidia es un sentimiento enojoso contra otra persona que posee o goza de algo deseado por el envidioso, quien tiene el impulso de quitárselo o de dañarlo. Y luego ya vienen un poco de los celos, comprenden un vínculo de tres personas, a diferencia de los envidiosos, en donde nomás hay dos, es el que tiene las cosas y el otro sujeto. Bueno, nos metimos un poco con lo que está, vamos a recordar por qué estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto porque aquí nos están dando las causas por las que fracasamos a la hora de convertirnos en personas que están a prueba para el ocultismo. Vamos, en esta tragedia moral es por cobardes, por ambiciosos o por envidia o celo. Es lo que están diciendo, por eso estamos repasando esto. Vamos ahora con sobre los celos. Son una respuesta de una ruptura de equilibrio emocional que surge cuando una persona percibe o amenaza o siente la posibilidad de pérdida de algo que considera propio, entonces la persona se pone con celos. Comúnmente se denominan celos a la inseguridad creada por la sola probabilidad de que le quiten algo que considera el sujeto que es suyo. Sospecha o inquietud de que la persona amada preste atención en favor de otra, generando una incomodidad. Es tomada como una forma de posesión sobre otra persona, aunque duda constantemente sobre si se posee o no a la otra persona a la que se desate la incomodidad. Por esta razón también se malconoce así el sentimiento de envidia hacia el éxito, posición o posesión de otra persona. Los celos parecen estar presentes en todas las personas indistintamente de condición socioeconómica o forma crianza y se pueden manifestar en personalidades que aparentemente parecían seguras de sí mismas. Una característica común frecuente en las personas celosas es que suelen tener rasgos de egoísmo. Los celos pueden ser sanos cuando lo que se demanda es algo que debes hacer sobre la base de equidad. Por ejemplo, en una pareja, sin embargo, la discusión del engaño refleja las carencias personales muy profundas de la persona que tiene la tendencia a engaño. El celo se expresa cuando se hacen demandas inapropiadas. El celo se expresa cuando se hacen demandas inapropiadas o exageradas y cuando se ejercen sentimientos enfermizos porque las demandas no son satisfechas. Otra vez tenemos un problema de subjetividad y esta subjetividad puede ser atacada por buitres o por ángeles. Los ángeles tenderán al equilibrio y los celos no se presentarán y esto es válido para los chelas o por lo menos para los que quieren ser chelas. Pero si se acercan los buitres y hacen su trabajo, esta persona no va a pasar entonces como chela, porque lo que va a hacer es dividir y dividirse, separarse. Aquí vienen varios estudios de investigación que hay a este respecto, los estudios de John Matthews y de la Universidad de Illinois. Realizó experimentos del campo para comprobar las hipótesis acerca de los celos de la persona celosa. Siente celos en su relación con la persona celada, al parecer un intruso, que puede ser otra persona o circunstancia debido a dos razones fundamentales. La pérdida de la relación representa la pérdida de las recompensas y beneficios. ¿Por qué tengo celos? Porque si pierdo la relación, perderé las recompensas y los beneficios que me daba esa relación. Por lo tanto, aquellas relaciones que puedan tenerse con personas que reciben demasiado de nosotros y estas personas en un momento dado se rompe la relación, entonces va a aparecer este sentimiento porque el sentimiento hace que la persona pierda en esa relación que se ha perdido las recompensas y beneficios que dicha relación le reportaba. Todo esto son lo que hacen los estudios de Western Illinois University y hay muchos de esos temas, pero lo que estamos tratando de traducir es que esto lo podemos ver en el contexto de lo que le pasa a la teosofía. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que ser muy vigilantes de que los celos no existan para que no dividan. Y si existen, hay que trabajarlos. Hay que trabajarlos. Ya vimos aquí cuál es el problema. El problema entonces es que en la intersubjetividad, la persona, cuando tiene malas compañías o malos consejos, empieza a incrementar la atención en las partes inapropiadas de la persona con la que está relacionado y eso le va a generar entonces los sentimientos enfermizos
de que dichas demandas que ha puesto de manera exagerada o inapropiada no son satisfechas. Aquí está la clave. Entonces, en las ramas tenemos que vigilar mucho que estas demandas no sean inapropiadas, que sean apropiadas, que sean justas, que tengan lo bueno y lo malo, y que tampoco sean exageradas. Y lo que hacen los buitres es cambiar la inapropiabilidad y sobre todo la exageración. Y eso va a generar entonces problemas, porque las demandas no serán satisfechas y automáticamente aparecen los celos ya con una probabilidad de ruptura. La ambición, bueno, vamos a hablar un poco de ello. Otra definición de ambición dice aquí es el deseo ardiente de poseer algo que no se tiene, especialmente riquezas, fama, poder u honores. Sinet, que quería? Pues que le dieran de ahí las cartas, ver a los maestros, yo que sé, quería una serie de cosas que hacían, sobre todo HPV, y entonces estaba ya harto de que todo fuera con HPV y no con él. Otra definición de ambición es el deseo de obtener a través del esfuerzo y pasión algo muy grande. Este es el deseo positivo. Es decir, una persona que trabaja mucho para tener algo que considera que es bueno para él y para su desarrollo. Pero también tiene su parte negativa. Es el deseo ardiente de poseer algo que no se tiene, especialmente riqueza, fama, poder u honores, pero a través de atajos, es decir, haciendo un poco de trampa. Para la persona con este tipo de ambición, la buena, todo es posible con pasión, determinación, esfuerzo y dedicación. Esta es la ambición buena. Incluso la ambición de ser un buen teósofo puede pasar por estos rasgos. Tener una pasión positiva, una determinación, un esfuerzo y dedicación. Provee la motivación y determinación necesaria para lograr objetivos y metas en la vida. No confundir la visión con la avaricia o codicia, que es una visión desenfrenada, que es de la que seguramente está hablando los maestros, y sin escrúpulos. Esto es muy importante. Entonces, la ambición con avaricia o codicia es una ambición pésima, muy patológica, desenfrenada, no tiene freno y no tiene escrúpulos. Hace lo que sea con tal de conseguir lo que se le pega a la gana. Y esa es de la que están hablando aquí los maestros. Y entonces, ¿qué es lo que hace el cine? Pues hablar pestes de HPV y estar molesto y lo que fuera por esa necesidad desenfrenada y sin escrúpulos de tener lo mismo que tenían ellos como consideraciones. Y luego aquí algunas otras, en el Tratado de las Pasiones Humanas de René Descartes, habla de la cobardía, que es el cuarto elemento. Yo no puedo creer que la naturaleza haya dado a los hombres alguna pasión que sea siempre viciosa y no tenga ninguna función buena y loable, pero me cuesta, sin embargo, mucho trabajo adivinar para qué pueden servir esas dos. Paréceme únicamente que la cobardía tiene alguna utilidad cuando evita las penalidades que ciertas razones verosímiles podrían incitar a arrostrar, si otras razones más ciertas que hacen juzgar inútiles, estas penalidades no suscitan la pasión de la cobardía. Pues además de eximir al alma de estas penalidades, es útil entonces para el cuerpo también, porque retardando el movimiento de los espíritus le impide el disipar las fuerzas. Más generalmente la cobardía es muy perjudicial, porque aparta la voluntad de las acciones útiles. Como nace únicamente de que no se tiene bastante esperanza o bastante deseo, es suficiente para corregirla, aumentar en nosotros esas dos pasiones. Lo que está diciendo aquí en la parte final de este tratado, René Descartes, es que en realidad eso va a generar muchos problemas, porque va a apartar nuestra voluntad de tratar de alterar o de modificar las cosas para que se conviertan en una serie de acciones útiles que vayan en el sentido de lo que queremos. Es decir, si nosotros observamos que alguien está destruyendo de alguna manera algo que para nosotros es valioso, verbigracia la propia teosofía, pues nosotros podemos ser cobardes o podemos ser activos. Y si somos activos, tenemos que usar la voluntad. Y si usamos la voluntad, vamos a defender entonces lo que son los valores más importantes de aquello en lo que creemos. Es lo que está diciendo un poco Descartes. Y esto viene en el famoso de las reglas para la dirección del espíritu, en una de sus, vienen las pasiones del alma, y es la tercera parte de las pasiones particulares. El uso de la cobardía aparece en uno de los artículos de Descartes, no es de los libros más conocidos de él, pero de alguna manera tiene toda la sabiduría que tenía este arreglo. Cada vez que ocurre un fracaso pequeño o grande, por lo menos uno de los efectos en las vidas futuras es el de estar rodeados de obstáculos. Aquí está hablando ya del famoso karma que estaba comentando Kinera Hadassah, una vez que el Chela que ha sido probado resultó que no pasó el examen. Dice, cada vez que ocurre un fracaso, pequeño o grande, por lo menos uno de los efectos en las vidas futuras es el de estar rodeado de obstáculos. Es decir, nos lo van a poner peor. Uno tras otro obstruyen nuestro camino de un modo incomprensible y aparentemente inmerecido, aparentemente porque no sabemos lo que pasó en las vidas anteriores. Y cuando hacemos la lectura solamente con la vida vigente, pues parece que eso como que no se merece. Pero cuando tenemos una una amplitud perceptual mucho mayor, pues obviamente que siempre está aplicada de una manera correcta. Los obstáculos se presentan cuando ansiosamente esperamos realizar esta o aquella aspiración y no funciona.
La recompensa del fracaso se traduce en contratiempos en vidas futuras. Ojo, la recompensa del fracaso, es decir, cuando uno pide ser probado y no está listo y hay un fracaso, mejor estar listo para que no haya fracaso, porque si uno cree que está listo y fracasa, eso se traducirá en contratiempos en las vidas futuras. Eso debe tener mucha lógica, porque cuando uno entra como aspirante a Chela, uno de pronto tiene acceso a un montón de información que si uno fracasa en ese camino, puede llevar a otras formas de acción que no tienen que ver necesariamente con las logias blancas, es decir, con los grupos blancos o los grupos de luz, sino con los grupos que son más oscuros. No obstante, nunca fracasamos para siempre. Cualquier bondad que se haya hecho en servicio del género humano para los maestros, y Baihui tiene una foja de servicios prestados en ambos sentidos, le traerá en vidas futuras una cosecha de una oportunidad tras otra. Aquí está hablando de la otra cosa. Cualquier bondad que se haya hecho en servicio del género humano para los maestros, cualquier cosa bondadosa que hayamos hecho por los seres humanos, y Baihui lo tenía, hizo muchos servicios prestados en ambos sentidos, le traerá en vidas futuras una cosecha de grandes oportunidades una tras otra, a pesar de cada contratiempo. Es decir, eso es interesante. Baihui entonces en futuras encarnaciones tendrá muchas oportunidades por los actos buenos que hizo, pero también tendrá dentro de esas oportunidades muchos contratiempos. Si tiene sabiduría, sabrá tomar las oportunidades e ir toreando y resolviendo los contratiempos. Si la llama de la aspiración sigue ardiendo, las oportunidades perdidas vuelven de nuevo. Si la llama de la aspiración sigue ardiendo, las oportunidades perdidas volverán de nuevo. Es decir, volveremos a tener, por conservar esa llama de aspiración, volveremos a tener oportunidades, las que perdimos. Mientras tanto, silencio, dice el maestro ya para terminar la carta. Llevando en su mente y en su corazón lo que el maestro le dijo, el señor Leadbeater mantuvo silencio, trabajando arduamente, confiando en sí mismo, y hasta que su maestro le comunicó que publique el conocimiento oculto que habría reunido como resultado del entretenimiento del maestro, no dio ningún indicio del progreso oculto que había obtenido, como Chela que resistió a todas las pruebas encontrándose siempre en su puesto. Vamos a hablar otra vez. Llevando en su mente y en su corazón lo que el maestro le dijo, ojo, en su mente y en su corazón lo que el maestro le dijo, el señor Leadbeater mantuvo silencio porque le prescribieron, porque le mandaron silencio. Siguió trabajando arduamente, confiando en sí mismo, y hasta que su maestro le comunicó que publicara el conocimiento oculto que había reunido como resultado de su entrenamiento del maestro, no habló, no dio ningún indicio del progreso oculto que había obtenido. Es decir, él estuvo en silencio porque tenía una gran capacidad de obediencia. No dio ningún indicio de progreso oculto hasta que le dijeron que podía hacerlo. Como Chela que resistió a todas las pruebas encontrándose siempre en su puesto. Es decir, un Chela que todas las pruebas que le pusieron, todas las fue resolviendo, todas absolutamente. La carta del maestro KH a Olcott, que viene también en este mismo libro, le dice a Olcott, dice el maestro KH, deseo que usted confirme a los demás, y aquí están todas las siglas de todos los demás, entre otros, sin olvidar a los verdaderos trabajadores en Asia, que la corriente del karma fluye continuamente y que nosotros, lo mismo que ellos, debemos abrirnos al camino hacia la liberación. Ha habido dolorosas pruebas en el pasado, otras le esperan a usted en el futuro, le dice a Olcott, que la fe y el coraje que le han asistido hasta ahora perduren hasta el final, le dice el maestro KH a Olcott. Vamos a repasar esto por mí, dice. Deseo que usted confirme a los demás, y aquí están todos los demás, entre otros, sin olvidar a los verdaderos trabajadores en Asia, que la corriente del karma fluye continuamente. Hay que recordar eso, que el karma está fluyendo y está observando, y que nosotros, lo mismo que ellos, debemos abrirnos al camino hacia la liberación. Ha habido dolorosas pruebas en el pasado, dolorosísimas. Otras le esperan a usted en el futuro. Que la fe y el coraje que le han asistido hasta ahora perduren hasta el final, le decía el maestro Kanchi. Por el momento es mejor que usted no mencione a nadie esta carta, tampoco a HPB, a menos que ella misma le hable de esto. Luego aparece tiempo suficiente. Bueno, aquí vamos a ver algunas de las cosas de esta carta que son muy interesantes. La reproducción del sobre es de tamaño natural. La escritura en tinta del maestro KH parece como si el maestro hubiera tenido la intención de escribir England debajo del light hook en el nombre de la ciudad, pero como la carta iba a ser despachada en Inglaterra, él tachó la letra E y escribió Hants, la contracción postal de Hampshire.
puesto que es costumbre inglesa poner el nombre del condado cuando la ciudad no es muy conocida. Entonces aquí aparece Hants, esta de aquí, que sería la contracción de Hampshire. De hecho, en Inglaterra está el South Yorkshire, North Yorkshire, la parte de Hampshire y en general todos esos condados que son como muy conocidos en esta isla. La carta de acuerdo del señor J.W. Matley, pero la definición me parece que haber sido enviada a alguien que luego la despachó por correo en Londres. Esta persona apurada puso las estampillas en el lugar incorrecto o invertidas. Kensington es un distrito portal N en el sector oeste de Londres. La fecha es clara. Bueno, aquí aparece todo lo que pasó ahí, pues está de cabeza aquí, porque puso de cabeza los timbres, que es lo que está diciendo, los sellos. Y entonces aquí aparece entonces la carta que va hacia Leadbeater. Y aquí se aparece el lip hook que habíamos comentado, que ya lo comentó, como que quiso poner England en vez del lip hook, y eso lo advierte por esta, por esta asignatura que está en la L, que más bien pertenecería a una E de England. Luego más sobre las cartas despachadas, es una reproducción del tamaño natural de Eld, es la última palabra de Elderfield. El nombre del lugar no se despachó la carta. Alguien quitó la estampilla alemana de la carta para su álbum. Y en esta entonces es una carta que va dirigida a Colombo. Entonces aquí aparece British India, que así llamaba la India británica en aquel entonces, y vía Brindisi, que ya vimos que es el puerto este italiano del sur, que hasta la fecha comunica con Patras, que es el puerto griego, a través de un ferry para no dar toda la vuelta por los Balcanes y poder entonces entrar en la parte de Grecia por tierra, o digo por mar, sin necesidad de dar esa vuelta enorme. Entonces aquí está en Brindisi. Y aquí está el Charles de Peter, y aquí aparece entonces Malibon Hort, y luego Colombo y en Ceilán. Entonces, esta es una reproducción del tamaño natural de él, de la última parte de la Elberfeld, del nombre, y aquí aparece otra vez la letra, para poderla ver. Luego, la siguiente es una reproducción de las palabras escritas por HPB en una copia de su libro, La voz del silencio, regalada a Leadbeater, es decir, la dedicatoria. A mí, sinceramente, apreciado y hermano, a mi amigo C.W. Leadbeater. La imagen, vamos a ver lo que dice, sinceramente apreciado y amado hermano. Aquí aparece la parte manuscrita de HPB. Aquí aparece Leadbeater y firma la firma que ya conocemos de H.P. Blavatsky, y aquí está firmándola sobre la portada de La voz del silencio. To my sincerely appreciate and below, dice hermano Charles Leadbeater, y abajo firma. Esto es histórico, es muy bonito, es casi por lo menos a mí se me antoja hasta enmarcarlo por lo muy significativo que es tanto la intención de la dedicatoria como la firma de la propia Blavatsky. Esta es una reproducción del tamaño natural, es la última parte de la palabra Elberfeld, otra vez. Hay que recordar que estaba en Alemania HPB. El nombre del lugar donde se despachó la carta. Alguien quitó la estampilla alemana de la carta para su álbum. Le quitó la estampilla, le robaron la estampilla, pero se quedó lo importante, que no es la estampilla. Y en esta otra vez, otra vez es para Charles Leadbeater, en la dirección que tenía en Colombo, Ceilán, que Ceilán se llamaba así, Sri Lanka en aquel entonces. Y otra vez British India, que es el remitente, o sea, la India de aquel entonces, que así se llamaba. Vía Brindisi, otra vez. Bueno. Cuando llegue el día en el que seré liberado de mis tareas de esta prisión de carne y regrese a él, regocíjate, llevando como carga el registro del trabajo cumplido. En su nombre y por amor a la humanidad, espero que él me dirá, como lo hizo con mi hermano, estoy contento con usted. Y esto ya lo dice Ginera Hadassah, y cuando dice de su hermano está hablando, por supuesto, de Charles Leadbeater. Y aquí viene la firma del que ha escrito estas cartas que hemos revisado las 3 o 4 últimas sesiones. Aquí está Ginera Hadassah, así firmaba él. Hay cierta similitud tipográfica con las firmas que hace HPB, que está aquí. Hay que ver entonces la forma de la caligrafía de HPB y luego la caligrafía de Ginera Hadassah. Hermoso toda esta parte de cartas. Vamos con las conclusiones. Bueno, en conclusión, ¿qué hay? Pues aquí tenemos una serie de obras que tenemos que cuidar y pasar a las siguientes generaciones. Tenemos un grupo aquí de teósofos muy importantes. Nos falta aquí Tim, pero bueno, esta foto es anterior a que Tim estuviera, se queda nada más hasta Rada. Y aquí aparecen los estudiantes buscadores, que son varios. Todo es el legado teosófico que tenemos, mucho de ello propuesto, organizado, promovido por Blavatsky. Aquí están los maestros que atendieron a Blavatsky. Aquí están muchos de los maestros que supuestamente utilizaron a Blavatsky como amanuense, y luego tendríamos aquí a los devas, semidevas en general. O sea,
Todo esto va bajando, incluso desde los de la Osa Mayor, del lado Guasanovar, etc. Aquí podemos poner montones de cosas hasta llegar a esto, que es la verdad absoluta que nosotros tenemos como teósofos la oportunidad de leer, releer y utilizar entonces como algo importante. Perpetuación por medio de la memoria. Todos los casos caben bajo el dominio de la teoría de la perpetuidad de la conciencia en varias siguientes, de acuerdo con la doctrina india sobre el particular. Los hindúes tienen un concepto que tiene que ver con la perpetuidad de la conciencia. Comencemos por la ira. Aquí vamos a ver lo malo. Cada una de las partes que experimentan repulsión se esfuerzan en separar de sí a todo lo posible y trata de asegurar esa separación quitándole a la otra todo aquello que constituye su ser, a fin de inferiorizarle y alejarle de sí. La otra parte de la obra recíprocamente y en consecuencia ambas prosiguen devolviéndose el golpe por golpe, hasta que la relación de ira se transmute en orgullo por una parte y temor por la otra. Todo eso también lo trabaja mucho Bhagavan Das, y entonces, moraleja, hay que tener mucho cuidado con que la perpetuación de la memoria no incluya a cosas que tienen que ver con este tipo de conductas de repulsión y separación que al final terminan por inferiorizar a la persona a la que se repudia, se le aleja de sí mismo. Es suficiente con alejarnos de la persona, no tenemos que generarle todo un programa de inferiorización. Es lo que están diciendo la sabiduría hindú respecto a la perpetuación de la memoria. Por supuesto, la parte positiva de la perpetuación de la memoria tiene que ver todo lo que tenga que ver con la confluencia, es decir, con lo que tiene que ver con la unidad. Aquí está el Bhagavan Das, aun cuando se extingue el odio y le sucede el remordimiento o cualquier otra consiguiente disposición de ánimo, todavía subsisten relaciones en ambas partes y permanecen juntas en la conciencia. ¿Por qué estamos viendo esto? Pues porque muchas de las reacciones de Sinet que vienen aquí en las cartas de General Hadasa están llenas de todos esos sentimientos. Por eso es que hay que leer con mucho cuidado lo que Bhagavan dice al respecto. Dice, de la propia suerte, mientras la memoria del muerto bienhechor perdure en el corazón del beneficiado, ambas partes relacionadas por el amor están presentes en la conciencia. Aquí también sirven de ejemplo los monumentos conmemorativos. Estos hechos psicológicos tienen consecuencias superfísicas en la vida post-mortem, según afirman los Puranas. Y hay todo un tema de los Puranas que también haremos una revisión de estas obras. Un poco más adelante, ya lo tengo preparado y más adelante veremos una revisión de los Puranas. Entonces, los hechos psicológicos tienen consecuencias superfísicas, más allá de la física. Así todas las partes componentes de un mundo, todos los jivas, están y continúan estando ligados mutuamente en relaciones de amor y odio por lazos de memoria. ¿Qué memoria? Pues lo que dicen los hindúes aquí, la perpetuación por medio de la memoria. Es una perpetuación. Se hacen perpetuas en el sentido de que no perpetuas de todas eternas, pero sí perpetuas que viven más allá de lo que debían, hasta que se rompen los lazos. Es importante entonces la ruptura de lazos para evitar esta perpetuación. Si no lo hacemos, las cosas tienden a seguir como estaban y como la vida no alcanza, pues no, nos alcanzará en la siguiente vida, con el problema de que en la siguiente vida tenemos que nacer, reproducirnos, crecer, hacernos joven y luego esperar que los maharajas y los lípicas produzcan las condiciones necesarias para que el lazo no roto vuelva otra vez a vivificarse. Entonces el conocimiento es tratar de romper esto entendiendo lo que es la perpetuación de la memoria. Bueno, la vairagya se traduce esa palabra en sentido de indiferencia, desapego, desprendimiento, indiferencia a los objetos placenteros del mundo, apatía, carencia de deseos, desapasionamiento, renuncia y otros términos por el estilo de Patanjali, célebre autor de los aforismos del yoga. Divide la voz vairagya diciendo, es el estado de ánimo o conciencia el que se halla aquel que ha subyugado sus deseos y está encima de ellos y no apetece los objetos de los sentidos ni los revelados por las escrituras. Libro 1 del aforismo 15. Es un estado de autoconciencia resumido en la interna desolación del yo. Precede al natural inmediatamente al próximo estado de la vida que separada de la individualidad haya tan solo el dolor en donde esperaba y deseaba placer. Entonces surge relativamente ilimitado vairagya, cuya raíz es el dolor y desconsuelo nacidos de la misma repetitividad y multiplicidad. Eso es lo que se perdió Sinet en el proceso de haber tenido un papel tan protagónico en el desarrollo de la sociedad teosófica. Entonces se desatan los lazos de la personalidad y Jiva recobra su pérdida de memoria en la unidad, aunque perdura, no obstante, un remanente de su parada individual y existencia. Esos son los lazos de la personalidad que no fueron cortados en su momento, que son estos, y que deben ser cortados cuando tenemos el conocimiento teosófico y sabemos cómo modular los estados emocionales que nosotros dirigimos hacia terceras personas para poder resolverlos en la encarnación actual y no en las que vienen. El monólogo de Hamlet respecto a la toma de decisiones que también viene de alguna manera implícito en todas las cartas que hemos revisado. Dice, es muy conocido, el famoso to be or not to be, ser o no ser. Esa es la famosa cuestión. ¿Qué es más elevado? Dice él, tratando de ver a dónde va a tirar. ¿Qué es más elevado para el espíritu? Está hablando del espíritu. Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna, es decir, apechugar,
o tomar armas contra el piélago de calamidades y hacerles frente, ponerles fin en una contienda. Morir, dormir, no más, y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón. Es decir, si soñamos, nos desconectamos, le damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término devotamente apetecible: morir, dormir, tal vez soñar. Si ahí está el obstáculo, pues es forzoso que nos detenga el considerar qué sueños pueden sobrevivir en este sueño de la muerte. ¿Qué sueños pueden sobrevivir en este sueño de la muerte? ¿Qué sueños, pues estos que estamos viendo aquí, todas las vinculaciones que hacemos a través del mal tino que tenemos de ciertos estados emocionales que nos llevan a lo que acabamos de ver aquí, es decir, a la perpetuación por medio de la memoria? ¿La memoria cuál? Pues la memoria, por supuesto, la memoria reminiscente, la que va a ponernos en contacto con las cosas no resueltas. Esta es la reflexión que da tan larga vida al infortunio. Pues ¿quién soportaría los ultrajes y desdenes del mundo, los agravios del opresor, las afrentas del soberbio, los tormentos del amor desairado, la tardanza de la ley, las insolencias del poder y los desdenes que el paciente mérito recibe del hombre indigno, cuando uno mismo podría procurar su reposo con un simple estilete, es decir, con un simple morir? Bueno, el monólogo de Hamlet habla de que pues no tenemos que vivir ese tipo de cosas y tenemos que ser inteligentes sobre qué tipo de emociones vamos a colocar allí, sabiendo que hay ciertas emociones que trascienden a la muerte por lo menos de la encarnación actual en la que estamos. Y esta es ya la última de las conclusiones. Dícese del mundo que marcha hacia adelante y no hacia atrás. Es un error, dice Bhagavandas. El mundo marcha hacia atrás y hacia adelante, porque la espiral es la línea de su camino. Y hay una espiral como un resorte hacia arriba y hacia abajo. Deber de la literatura teosófica es inculcar esta idea solariega en la moderna humanidad. Si lo consigue, beneficiará con ello a la raza actual. Y las leyes del Manú se pondrán sosegadamente en vigilancia mutatis mutantis, para que el progreso se cumpla en paz, porque son el único medio práctico de realizar en la vida ordinaria la justa máxima del verdadero socialismo. Bueno, idéntico a la fraternidad universal, a la unión de la familia humana, que dice: cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad. De lo contrario, recrudecerán las luchas del Mahabharata, la famosa lucha, hasta que de nuevo prevalezca el plan de Manu. La principal misión de la quinta subraza parece ser la de evidenciar la justicia y necesidad del código de Manu, mediante una vana experiencia de otros planes distintos, así como la misión de la sexta subraza será, según parece, practicar deliberadamente dicho código. La sexta raza raíz realizará probablemente la fraternidad universal en el más amplio sentido de la palabra. Y ahora sí vamos a ir con la 30, estamos terminando la última y voy a terminar hasta acá. Por fin, las cartas de Jinera con una riqueza monumental de conceptos que nosotros hemos estado estudiando mientras hemos podido leer estas cartas. Voy a dejar de compartir para poder pasar a las preguntas. Y antes de las preguntas quiero hacer una aclaración. La vez pasada me hicieron una pregunta y yo me tomé muy a la ligera recomendar El matrimonio perfecto de un autor. Ya revisando las características del autor, lo que quiero recomendar es que, a pesar que de repente tengamos algunos deslices, los que damos conferencias con todo el grupo de teósofos recomendando autores que no hemos analizado lo suficiente, les pido al auditorio que también ellos revisen a los autores, porque en un momento dado podemos estar recomendando autores que de alguna manera no sigan los cánones necesarios acerca del legado teosófico que todos conocemos. Bueno, esa es la aclaración que quiero hacer respecto al libro que yo recomendé la vez pasada a raíz de una pregunta que hubo. Y para mí es un gran aprendizaje y voy a tener mucho más cuidado en no entrar en ese tipo de detalles. Y ahora sí, si tienen preguntas, María Mar. Buenas tardes. Hola, Cuando María. ha hablado de los 4 vicios que pueden hacer fracasar al Chela, Ajá. la envidia, los celos, la ambición, la cobardía, yo creo que la envidia está relacionada con el egoísmo, que a su vez está relacionado con la falta de amor. Pero, ¿y la cobardía? ¿Cómo se soluciona la cobardía? La cobardía ya no ¿Y la con qué está desarrollamos. relacionada realmente? La cobardía al final es una subjetividad. Yo por eso hice la introducción de subjetividad, porque estos vicios de alguna manera son posturas, también por eso puse a Hamlet, al famoso monólogo, son decisiones que uno toma, defender o no defender a una persona que se encuentra en peligro, pues es una decisión que uno toma.
Y sí, tiene que ver con egoísmo, porque estoy poniendo en primer lugar y con discernimiento. Estoy poniendo en primer lugar mi seguridad antes que la seguridad de la persona a la que yo quiero defender. Pero entonces ahí es donde necesitas una determinación. Y yo de momento sé bastante de ese tema, porque a la hora de enderezar la determinación que tú tienes para defender a una persona que está en desventaja, no te queda más que trascender la cobardía, porque el cobarde, de alguna manera, siempre tiene la opción de no serlo. Es decir, la cobardía es una alternativa de comodidad, es una alternativa que no es la alternativa que va a permitir el desarrollo. La cobardía, al final de cuentas, lo que va a hacer es aplanar las cosas. Si usamos la parábola de los talentos, es el que entierra esas posibilidades y no defiende porque siente que no le toca, que no le compete. No sé si con esto, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Esta literatura es de hace 150 años, o bueno, no tanto, pero hace un poco menos lo que está haciendo Ginebra Hadassah, tendrá sus 80 años más o menos, pero de todos modos, lo que la psicología ahora ha desarrollado, el psicoanálisis, etcétera, permiten bucear mejor y ver las relaciones secundarias que tienen estos rasgos, porque al final todo está relacionado con todo. Entonces, yo tomé los 4 porque son los 4 que pone Ginebra Hadassah. Y si los pone el que es un chela, pues hay que tomarlos en cuenta. Entonces son los 4 elementos que hay que revisar para que una persona, si se mete de aprendiz de chela, pues vigile cómo está en esas 4 cosas. Porque si no está uno bien en esas 4 cosas, entonces uno va a fracasar. Y también ya digo que si uno fracasa, pues luego vienen una serie de situaciones muy complicadas, es decir, de obstáculos en las siguientes encarnaciones, y esos obstáculos son el resultado kármico de haber entrado de una manera no lista al proceso del chelado. Eso es tratando de seguir un poco la secuencia de lo que hemos presentado. Pero ya luego podemos tener un debate, como dice usted, María, en donde vemos que si esto tiene relación con el egoísmo y con otros, sí. Pero lo que estoy entendiendo acá es que estos son los rasgos primarios, es lo que hay que ver. Y ahora, ¿de qué está hecho los celos o la envidia? Pues está hecha de varias cosas, y esos son rasgos secundarios. Eso ya requeriría un análisis mucho más cuidadoso para poder entender lo que son las dimensiones de cada factor. Las dimensiones son las patas en las que se basa un factor. Los factores complejos necesitan trabajarse a través de dimensiones, y en eso tiene usted razón. Es decir, para trabajar envidia yo tengo que trabajar mi egoísmo, tengo que trabajar mi narcisismo, tengo que trabajar una serie de cosas para que suba sola el factor, porque el factor no puede subirse de manera directa, solamente a través de sus patas, que yo creo que es lo que usted trataba de decir. O sea, realmente todo esto son factores primarios, y para trabajarlos pues no es tan sencillo, hay que trabajarlo a través de las patas, es decir, las cosas sobre las cuales son trabajables y en las cuales se sostienen ellos. Es lo que le puedo decir a ese respecto, María. Sí, bueno, a mí es que siempre me ha parecido más, digamos, más superable la envidia que la cobardía. La cobardía me parece que es uno de los vicios más difíciles de superar. Por eso le decía. Bueno, Pero sí, hay muchos ejemplos en la literatura de cobardes que se han superado por una situación cumbre o una situación muy compleja. Y al final, una de las patas de la cobardía es la comodidad. El cobarde al final pues es más cómodo. Por eso decía con Cantinflas, que le decía que vergüenza no era, ¿cómo decía? No era robar, y dice, el problema de robar es que lo agarren a uno. Dice, esa es la vergüenza. Y luego tenía otras frases, obviamente era un cómico, ¿no? Pero decía, más vale que digan en este lugar aquí corrió a que digan aquí murió. Y ese tipo de subjetividad es la que normalmente sigue el cobarde. Y el cobarde, una forma de cobardía es el que espera que le hagan todo, que le rasquen todo, que le produzcan todo. Y esta persona comodina que hace que busca que le hagan todo, pues esa es una forma de cobardía, porque no tiene el valor para hacer las cosas por sí mismo. Entonces la sobreprotección, la educación en la que vivimos y todo ello de alguna manera fomenta mucho la cobardía. Y lo único que tenemos que hacer, y aquí hay varios libros al respecto, es alienarnos. Es decir, permitir que otro detente. Detentar es tomar a la fuerza las cosas. Enajenarse es cederla, o en este caso el enajenado y el detentador son un binomio. Si yo quiero dejar de estar enajenado, yo busco qué pensar, y en eso la filosofía nos ayuda, porque nos permite ser libre pensadores. Y entonces la persona decide tomar las riendas de su vida por sí mismo, buscar, descartar, cuestionar y encontrar qué es lo que le hace falta, y de esa manera empieza a caminar de acuerdo a lo que la persona, de acuerdo a su propio proceso, a su propia idea, a su propio ritmo, a su propia convicción, desechando lo que no sirve, tomando lo que sirve, haciendo rituales para no dañar o para no complicar, pero siguiendo un camino que le es propio. Y aunque le es propio, que lo lleva al desarrollo, como todos estos montones de caminos que nos llevan
al desarrollo. Bueno, es lo que le puedo decir, María, aunque esto llevaría un debate muy largo, pero yo creo que va por ahí el tema. Eso, muchas gracias. Bueno, la verdad que tiene lógica, comodidad, falta de actividad, está relacionada también con la cobardía, claro, tiene su lógica. Ya ese es Muchas gracias. ¿De qué? Arturo Yepes. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Pues un saludo muy afectuoso desde Cuernavaca, Morelos, a todos. Y figúrate, Enrique, que el otro domingo escuché en el programa que estuviste con los jóvenes teósofos, te hicieron preguntas muy interesantes y sobre todo las respuestas que ofreciste. Y eso me permitió, pues, ver con más claridad toda la trayectoria vuestra, que es lo que se presenta entre nosotros en este momento cuando nos presentas tus trabajos tan interesantes. De pronto, ya en la parte final, cuando leísteis, ¿qué sueños pueden sobrevivir en el sueño de la muerte? De pronto yo me quedé pensando como en varios fragmentos. Hay cierta, voy a decir 2, 3 fragmentos para luego escuchar tu comentario final. Hay cierta analogía entre el estado de conciencia cuando dormimos a cuando estamos en Devachan. En otro momento, Platón dice, somos eternos pensantes. O sea que todo el tiempo estamos pensando, aunque estemos dormidos. Solo que cuando estamos dormidos, a veces funciona la memoria y a veces no funciona la memoria. Otra parte muy interesante que no alcanzo a comprenderla bien es cuando William George dice que nosotros dormimos para descansar de tanta vida y después desencarnamos, pues también para desencarnar de tanta vida. Y finalmente, por aquí mi pregunta, querido Enrique, si pudieras ampliar un poco sobre el funcionamiento de la memoria. Es decir, hace algunos años, 1500, 2000, es posible que estuve en Devachan, solo que no me acuerdo. Y hace unas 14 horas estaba yo dormido y pues yo no me acuerdo de lo que estaba yo soñando. Entonces por aquí, pues me gustaría escuchar un poco sobre, desde tu perspectiva, cuál es el funcionamiento de la memoria en toda esta plataforma de estudio filosófico, espiritual, en el que nos encontramos. Es mi pregunta, querido Enrique. Pues una pregunta totototota, a ver si puedo, porque es una pregunta con cierta complejidad. Mira, voy a compartir pantalla para... Este es un estudio que estoy trabajando una presentación de esto, de este libro que me recomendó pues, uno de ustedes, que es El lado oculto de las cosas de Leadbeater. Entonces hay que develar el lado oculto, es decir, lo que no podemos ver porque no tenemos el desarrollo suficiente. Aquí empieza un poco del texto, pero vamos a ver esta idea. Dice, un hombre en quien no ha nacido todavía la visión clarividente, estoy hablando de mí y de muchos, puede estudiar los escritos de los que ya la han obtenido, sobre todo los escritos serios, Verbigracia, Teosofía. De esta manera puede beneficiarse de los resultados de su trabajo. Es decir, aunque yo no tenga, yo recuerdo a Ángels, cuando como yo admiré mucho a su papá, a don Saturnino, que vivió más de 100 años, y ella me decía, bueno, es que mi papá decía, yo no soy un iniciado, pero puedo hacer como si, puedo vivir como si lo fuera, como si, cómo viven ellos, cómo piensan ellos, cómo dedican el día a ellos, y entonces al vivir como si tienen un desarrollo espectacular, y de esta manera beneficiarse de los resultados de su trabajo. Es cierto que todavía no puede ver toda la gloria y la belleza de las cosas que están ocultas para nosotros por la imperfección de nuestros sentidos, pero puede aprender fácilmente cómo evitar el mal invisible. Esto es lo importante. Cuando leemos la literatura seria, a pesar de que no somos clarividentes, podemos aprender fácilmente cómo evitar los males invisibles y cómo poner en movimiento las fuerzas invisibles del bien. Dice Leadbeater. Voy a dejar de compartir para regresar otra vez a tu pregunta. Te voy a decir cómo lo veo yo. Yo soy un estudiante. Lo que pasa es que me hicieron preguntas, pues como me las hicieron ahí los chicos estos, y contesté lo que pude. Soy psiquiatra, por supuesto he estudiado los sueños desde diferentes enfoques. Tengo un libro de sueños también.
Entonces no soy, digo, aún así no me considero un erudito como para contestar las cosas como las estás planteando. Pero hay que usar lo de Blavatsky, pero Blavatsky cuando hace su pequeño libro de los sueños, ella se interesa por los grandes sueños, los que provienen del yo superior. Los otros no es que no existan, pero ella no les da importancia. Y luego Shakespeare tiene una frase bellísima que no la tengo aquí a la mano para leértela, donde dice que todo lo que hacemos en esta vida y que tiene que ver con el yo intermedio o el yo inferior, estas cosas sobre cómo voy a dejar un legado, es decir, yo como Enrique Rech, que cuántas cosas pude haber hecho y lo que dice, todo eso no va a trascender, se olvida, incluso las almas pasando el tiempo también lo pasan desapercibido. Lo que sobrevive, y ahora hablaste del Devachan, es lo del yo superior. Lo que puede ser entonces trascendental de todo lo que hacemos, decimos, pensamos, todo eso va a pasar necesariamente al sexto y al séptimo principio. Y luego aquí igual Hume preguntaba, dice, entonces la mitad del quinto principio se va. Y el maestro corrige, no, al final cuando se toma el aroma de las mejores decisiones y opciones que usamos del quinto, de la parte del yo superior, lo que queda en el cascarón es como una flor que se marchita, no queda un 10% ni un 15%, no se puede ver así. Simple y sencillamente eso ya no es útil. El cascarón entonces tiene una mentalidad mínima y hasta que se disuelva. Y nada de eso va a perdurar, salvo las cosas que van a entrar en el karma y por lo tanto en los escándalos y todo lo que ya sabemos. Pero mucho de eso se termina. Entonces, una de las cosas, bueno, yo lo pregunté alguna vez, por supuesto, también a uno de los, después de leer eso, a la hora de encontrar un buen monje, de esos que quieren contestar, porque no siempre quieren contestar los monjes, pero es un monje bueno y quiere contestar, pues hay que aprovechar. Y entonces ya le preguntas, dicen, entonces por eso prescriben siempre ver con tanta distancia el maya, la experiencia mayábica, porque nada va a quedar, es como muy estúpido invertir tanto en cosas que no solo se van a olvidar, sino que no tienen sustancia, que no van a persistir. Y entonces el tipo dice, pues sí, son agregados que cuando se estudia con mayor profundidad las concomitancias y consecuencias de la parte mayábica, se entiende por qué uno debería llevar una vida más equilibrada, en donde se hiciera una gran inversión por la parte no mayábica, sino por la parte real, que tiene que ver entonces con toda la conducción del espíritu. Bueno, es lo que dicen y tienen razón, pero claro, hacerlo en un monasterio es muy fácil, hacerlo en una ciudad en América Latina no es tan fácil, porque desde que sales a la calle ya tienes problemas con todas las cosas, en sí me explico, o sea, no es tan sencillo, tienes que estar perfectamente concentrado. Pero yo diría entonces que en el caso de los sueños pasa exactamente lo mismo, hay sueños del yo inferior que sí son útiles porque yo analizo con mis pacientes todos los días sueños, y claro, son cosas porque ellos tienen pues, expectativas, tienen dudas sobre cómo deben actuar en un momento dado, y, y al final creo que se está desapareciendo No es, cuando llega mucha luz, es un error de mi cámara, pero te sigo escuchando, disculpa. Ok, bueno, la idea es esa, que seguir como el rastro de Blavatsky, o sea, no es tan relevante porque hacemos que la gente atienda demasiado lo del yo inferior y, y, y retrase su desarrollo. Entonces, eso también nos lleva como teósofos a la idea de cómo poder hacer eh, que la gente tenga idea de que es posible no retrasar el desarrollo y cómo hacerlo. Bueno, una son los rasgos que ya vimos, pero otra es poder hacer una discusión ahora a raíz de los sueños que estás comentando respecto a esta pregunta. Es lo que te podría yo decir, no sé si eso sea suficiente, pero sí. Así lo veo porque este tema da para mucho. Podemos hablar mucho. Claro, muchas gracias. Como siempre, Enrique, gracias. Ángela. Bueno, buenos días. Dime. Bueno, buenos días. Todo estuvo muy bien, la carta, qué bueno que seguimos con las cartas, que son tan maravillosas, ¿verdad? Yo quería hacer un comentario. Me encantó la respuesta que le dio a María del Mar, alguna cosa así. Bueno, yo olvido los nombres rápido. Y yo quería hacer un comentario acerca de la cobardía. Okay. La cobardía en cuanto a la carta de Jinarajadasa, y me perdona, ¿no? Yo soy un estudiante como todos aquí, creo, y no soy el conferencista, ¿verdad? El conferencista está igual que el estudiante. Eso en cuanto a la carta de Jinarajadasa, porque la cobardía, como bien dijiste tú, tiene
muchas cosas igual que los celos, la envidia y todo, ¿verdad? Pero Gina Rajadasa lo que analiza de la cobardía en ese caso es porque Leadbeater está hablando concretamente de la carta del maestro Leadbeater. Tuvo que ser valiente y no un cobarde para dejar de ser un sacerdote anglicano, cortar con su única familia, que era su tío, el que lo puso digamos, lo sostenía con un poquito de dinero, e irse a la India como teósofo, cortando con todas las comodidades que lo mismo Gina Rajadasa dice allí, que cuando fue a Inglaterra se dio cuenta cómo estaba viviendo Leadbeater en Sri Lanka, ¿no? O en Colombo en esa época. Entonces yo creo que la cobardía, en ese caso que lo cita Gina Rajadasa, es por eso, ¿no? Que claro, la comodidad, tiene que sí, ser sí. valiente para enfrentar algunas cosas, incluso cuando empieza a caminar el sendero. Hay pruebas que si no eres valiente, fracasas. Hombre, Esa es mi pruebas aportación. terribles, Gracias. claro. No, Ángela, tienes mucha razón. Las pruebas son, pues tú lo escuchas, a veces hasta incluso con, bueno, con personas, no sé, yo he tenido pacientes jesuitas, franciscanos, hay pruebas fuertes, muy fuertes. Y yo Muy fuerte. recuerdo trabajando a nivel internacional con franciscanos, uno que me sorprendió muchísimo, no sé si era norteamericano, australiano, de dónde era, pero él estando en Perú, la mula lo golpeó contra el lado, bueno, la cosa es que le fastidió la pierna y quedó cojo desde los 40 años, entonces estábamos hablando de cómo se trascienden ese tipo de pruebas. Y empezamos a analizar y dije, bueno, yo los primeros años estuve pues muy molesto porque por andar en aquella ruta, el movimiento de la mula me ocasionó este problema. Y otro franciscano que estaba ahí muy sabio, uno creo que era alemán o de por ahí, dice, bueno, pues sí, qué bueno que la mula no se fue para otro lado, no estarías ahí, no estaríamos aquí hablando, se había ido al precipicio. Dice, entonces la capacidad de ver la totalidad de las opciones y ver hasta con gratitud que te hayas quedado cojo y no que hayas caído al precipicio, requiere una madurez enorme, porque sí, a veces en las pruebas vas a tener problemas serios. Y ya dicen los grandes instructores, lo importante es defender la parte interna, la parte donde vive el espíritu, a pesar de que te pase lo que te pase en las porciones más superficiales. Y ahí puedes incluso perder miembros, pero nunca dejar que te toquen en la parte interna. Por lo menos es la enseñanza que yo creo que es más válida, aunque no es muy fácil hacerlo. Porque como bien dicen la mayor parte de los que saben de esto, en Occidente lo tenemos muy complicado porque le damos mucha importancia más a la parte externa que a la parte interna. Y sí, en las cartas hemos visto muchas alusiones a que usted era muy brave, muy valiente. Lo dice Blavatsky cuando le dedica el libro. Usted es un hombre valiente porque pudo enfrentar a los misioneros que le habían atacado. Es una especie de gratitud y reconocimiento. Y también el maestro le dice que es valiente y se lo pone muy complicado porque tiene que dejar muchas cosas para irse rápidamente a ver en Alejandría y lo hace. Y ya no había vapor y bulta la manera. O sea, claro, es un valor cuando uno espera que el mundo ayude y también ya lo analizamos. ¿Se acuerdan que sea usted discreto? Porque de repente los malos también ponen obstáculos para que la gente no. Pero al final Leadbeater es una persona, desde mi punto de vista, admirable. Yo sé que también causa polémica esto, pero yo creo que también es válido que cada quien exprese como lo ve y yo lo admiro muchísimo. Y a quien era Hadassah también. Y el que no lo admire, pues yo creo que podemos convivir sin ningún problema, pero la verdad es admirable la vida que ha llevado, la forma como tomó las decisiones y sobre todo el chelado express, que por lo visto no hay otra persona que tan rápido haya podido conseguirlo, a pesar de que se dice que en varias encarnaciones ya había trabajado ciertos approaches para hacerlo, pero sí es todo un tema. Yo estoy de acuerdo contigo, Ángela, y siempre, como siempre, agradecido por las cosas que nos dices, porque nos ayudan mucho a poder ubicarnos en el contexto de lo que vamos leyendo. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a ti y a todos. Gracias. Contrario, gracias. José de Miami. Sí, muy rápido. Con respecto a la pregunta ahorita del otro hermano sobre el cerebro, en el mismo librito ese de Blavatsky, de los sueños, ella dice que durante el sueño el cerebro como que se desconecta y solo queda la parte instintiva activa. Desde luego, si hay un ruido, un olor, cualquier cosa que necesite despertarse. Pero es como que si el cerebro estuviera descansando durante el tiempo del sueño.
Sí, mira, ya en la teoría de los sueños, ya entrando con más detalle, que ves que viene mucho de la neurología más que de la psicología, se sabe que durante el sueño MOR de movimientos oculares rápidos y que tiene varias etapas, que tiene 4 niveles de profundización más la etapa MOR o REM en inglés, de Eye Movement. Entonces, en esa época hay secreciones de glándulas y se repara el cuerpo. Hay todo un proceso de reparación. Esa es la parte, digamos, fisiológica. Entonces, el sueño tiene una función de reparación, sobre todo el sueño de movimientos oculares rápidos. Luego tenemos la otra parte del sueño que no es REM, es decir, que no es MOR, en donde todo el cuerpo está de alguna manera descansando. En la fase REM, el corazón empieza a latir como loco, 140 latidos cardíacos por minuto, y hay una regeneración de prácticamente todo. Ahora, a nivel de pensamiento se especula que muchos de los conflictos que generamos, muchos de los problemas que creamos y causamos, mucha de la intoxicación que recibimos también se regenera en el sueño. Por eso dejar de dormir para una persona es tan complejo, porque se queda sin el beneficio de haber tratado de equilibrar los enormes desequilibrios en los que nos hemos enfrentado en un día común y corriente. Eso ya son otras teorías. Como son teorías más metafísicas, es un poco complicado verlas en esencia, pero sí podemos verlas en su trascendencia, es decir, podemos ver como una persona que sueña y que se programa para soñar, después de pasar una buena noche, al día siguiente está mucho más recuperado, pero mucho más recuperado psicológicamente hablando. Por eso puedo hablar tanto de esos temas, José, son muy interesantes. A mí me gusta mucho y yo originalmente, bueno, siempre quise ser psiquiatra, pero también me llama mucho la atención la neurología, la psicología médica, que muchos años di eso, las neurociencias también di muchos años clases de neurociencias. Entonces, luego se me mezcla todo, pero creo que al final puedo hacer una buena síntesis de las cosas y creo que mi síntesis es esa. De alguna manera sí estoy de acuerdo que el sueño repara, siempre que tengamos una programación apropiada, totalmente metafísica, para que esto pueda ocurrirse. Y eso ya no ocurre en los planos convencionales, es decir, ya ocurre, por supuesto, en planos más profundos, en donde se hace un proceso de reparación y, por supuesto, ocurren fuerzas, como siempre, la fuerza kármica es la que va a determinar los obstáculos, lo acabamos de leer hace un momento, y al final, pues, hacemos lo que podemos, vivimos y envejecemos, y al final siempre la moraleja es la misma, que es tratar de debatir entre si la experiencia o el pensamiento, cuál es más importante de los dos. Ya Borges decía, si como el griego afirman el creatilo, claro, Borges estaba del lado de la experiencia pensante más que de la experiencia viviente. Dice, si como el griego afirma en el creatilo, el nombre es arquetipo de la rosa, en el nombre de rosa, el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra el Nilo. Y entonces, ¿qué está diciendo? Dice, bueno, una buena lectura del Nilo es mejor que la experiencia. Los que lo ven de otra manera dicen, no, tiene que estar en el Nilo, esa es la vivencia, porque es muy diferente lo uno que lo otro. Entonces el conocimiento es limitado y la experiencia a través del conocimiento es limitada. La vivencia es otra cosa, la vivencia es el siguiente escalón. Y eso también es un mensaje importante para los teósofos. La pura teoría pues, es muy bonita, pero pues, lo importante es la vivencia, es decir, pasarla a la práctica, porque ya pasada la práctica estás un escalón más arriba. Y en ese sentido tenemos mucho que hacer respecto a los sueños, encontrar los mensajes que los sueños... Yo los interpreto con mis pacientes todo el tiempo. Lo divido en 7 niveles de profundidad, dependiendo de la cantidad de tiempo que tengo con los pacientes. Los mensajes son cada vez más complejos, dependiendo de muchas cosas, etcétera, ¿no? Es muy bonito. El tema onírico de interpretación es muy, muy interesante. Bueno, no sé si sirva, José, es lo que estaba yo reflexionando respecto a lo que estás comentando. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Todo el mundo, muchas gracias por mantener viva esta clase. Perdón por los inconvenientes de la clase de hoy. Se hizo lo que pudo, pero creo que se pudo dar bien. Y espero que nos veamos la próxima semana sin ningún problema. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Enrique.